Elena y Nancy se niegan a darle la parte de la herencia a su otra hermana, porque el padre no la habría reconocido legalmente. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Elena, doña Nancy. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Resulta que mi caso es por parte de una herencia de mi papá. ¿Ya? Resulta de que él dejó una casa en Yayay, al cual yo fui a sacar la posesión efectiva, y salen dos hermanos que nosotros no conocíamos. Ya. Pero él, antes de fallecer, nos dijo que tenía dos hermanos más. Aquí en la posesión efectiva salen los dos, pero resulta de que hay dos hermanas más que dicen que también son hijas de él, y aquí no figuran ellos. ¿No figuran en la posesión efectiva? No figuran ellas. ¿Y usted las conocía? Anteriormente no. Solamente la conocemos cuando mi hermana me llevó a la casa del hermano de uno de ellos para conversar referente a la venta de la casa. Ahí llegó ella. ¿Y cuántos hijos tenía su papá originalmente? 5. 5. Y antes de fallecer le confiesa que hay 2 más, ¿cierto? Sí. Ya, o sea, llegamos a 7. Sí. Y después aparecen 2 más. Sí. Ya, y ahí llegamos a 9, y serían 9. Ya. Y hoy lo que ustedes quieren hacer, me dice que de esta casa en Yayay, ¿qué quieren hacer con ella? ¿Venderla? Hacer venta, sí. Ya. Mi mamá la quiere vender. ¿Y se han ella... contactado entre los 5? Me imagino que ustedes han conversado. Sí, están todos de acuerdo. ¿De los 2 que aparecen, los 2 nuevos, también están de acuerdo? No. ¿Y los últimos 2 menos? Menos, porque no los conocemos. Menos, señorita. ¿No han hablado nunca con ellos? Sí. ¿Su mamá está viva y su mamá, cuando su papá fallece, estaba casada con él? Sí. Separadas, sí. Separada de hecho, pero casada Separada, legalmente. sí. O sea, es el cónyuge Casada. sobreviviente. Sí, Matrimonio. sí. ¿Tiene ahí la posesión efectiva? Sí, señorita. ¿Me la pueden pasar? Ahí está la casa, la posesión efectiva. Ya. Ok, gracias. ¿Y su madre sabía de estos otros 4 hijos, supuestos 4 hijos? No, señorita, no. ¿Y qué pasó cuando se enteró? Uf, se me cayó el mundo encima, Sí. que no tenía idea. Porque yo fui a sacar la posesión efectiva y resulta de que ahí salían el nombre de 2 personas más, pero incluso yo me devolví y pregunté, ¿pero por qué salen ellos si nosotros somos 5? Si salen ahí, me dijo, es porque también son parientes. Y no teníamos idea, señorita. ¿Y en edades son de la misma edad de sus hermanos, mayores, menores? Menores. 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 Menores de edad. ¿Y los otros 2 nuevos que aparecieron también? No sabemos. No sabemos, porque ellos nunca nos dieron información de la fecha de ¿Y cuántos nacimiento. años llevaba separado, de hecho, su padre de su madre? Como 50 años. 50. Ah, o sea, en ese periodo Sí, tuvo porque más él hijos. Él tuvo perdido como 40 años, señorita. ¿Cómo perdido? Después de la separación. ¿Desapareció? Sí. Sí. ¿No vio a los hijos, a nada? No, mi papá era muy castigador. A mí él me regaló. Tenía como 2 años, yo más o menos me regaló a una tía de mi mamá. Así que yo prácticamente no me crié mucho con ellos, pero sí, yo tenía mucho contacto con ella porque íbamos todas las semanas a saber de ella. Sí, él era muy castigador cuando bebía. Nos echaba Era un para hombre afuera. violento, así se Sí, llama muy eso. violento, sí. Eso Siempre no le es pegaba a mi castigador. mamá. Afuera y castigaba a mi mamá. Todo. La tía que me crió a mí, ella se hizo cargo de todos mis hermanos. Y resulta de que nos criamos todos con ella. Porque ella nunca quiso internar a ninguno de nosotros, nunca nos quiso separar a ninguno. Lidia era su madre. ¿Sí? Sí, ella. Yo creo que es importante, aunque parezca una sutileza, cambiar el vocabulario para no promover conductas que no corresponden. Ya. Un hombre que golpea a sus hijos o a su mujer es un hombre violento, no es un castigador. Sí, es cierto eso. No parece extraño en esta historia si usted me dice que sus padres estuvieron más de 50 años separados, Sí. que durante esos 50 años el caballero hubiera tenido más hijos. Y es aparentemente lo que pasó. O sea, hay 2 hijos nuevos que son de apellido Encina por parte de madre, Sí. don Juan Carlos y don Manuel, Sí. que serían posteriores al matrimonio de su padre con su madre, los 5 Sí. hijos matrimoniales. Sí, señorita. Pero además me dice, hay otros hijos que aparecieron ahora, Sí. como la señora Miriam.
que la tenemos acá y la vamos a pedir que se incorpore a esta conversación. Buenas tardes, señora Miriam. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Aquí sorprendida ¿Sorprendida de qué? de todo. Cuénteme, ¿qué le sorprende? Que traten de negarme, ¿Por qué? porque lamentablemente así como ellos sufrieron violencia intrafamiliar, lo que nosotros pasamos fue peor que una violencia intrafamiliar. A mi madre le golpeaba la cabeza en la muralla, le hacía perder la memoria. ¿Vivió con su madre? Sí. O sea, siguió con la misma historia de violencia que venía ya. Yo no sé qué violencia tuvo anteriormente, porque ellos son mayores que nosotros. Pero sí me acuerdo de la violencia que pasó cuando... O sea, los pocos recuerdos que me quedan, porque la imagen de él yo la borré. Pero sí me quedan vivencias, recuerdos de todo lo malo que lo pasamos. Él a nosotros nunca lo alimentó. Él trabajaba vendiendo carne en un triciclo. Desaparecía toda la semana, trabajaba, llegaba el día el viernes de pago. ¿Y ustedes sabían que existía otra familia con No. 5 hijos? No, ¿Cuándo se enteraron de eso? Yo lo supe cuando ya era Lola. Mi mamá me dijo que nosotros teníamos como 6 hermanos antes que nosotros. Y porque supuestamente él le había contado. Pero eso. Fue eso Entonces, ¿por nomás. qué dice que ellas la estarían negando? Es posible que ellas no supieran que ustedes existían. Si usted se enteró siendo ya adolescente. Nancy, cuando ella los contactamos, me dijo que el papá, o sea, el finado, que no me gusta hablar a mí de padre, porque para mí no fue Don un Manuel. padre. Don Manuel, Él le dijo al finado que habían otros hermanos más, no dijo la cantidad. No, eso no es verdad. Eso fue lo Él que me me afirmó a mí. Él me afirmó eso porque fue yo lo que tú me siempre dijiste iba a a mí, la que casa de habían- él. que Yo siempre habían- viajaba para allá. Sí, es cierto. Siempre y viajaba. que Y él me iban a dijo pelear, que habían 2 hijos. que habían a pelear. 2 hijos, nada No, más. habían Sí. 4 y yo era la mayor de Nada los. más. Yo soy la mayor Nada más. desde que nació, o sea, desde que se juntó con mi papá, o sea, con el finado, soy la mayor, de ahí vienen mis otros 3. ¿Usted sería hermano de don Juan Carlos y don Manuel? Sí, hermana. Hermana de Señorita, él. disculpe. ¿Y cómo se llamaría la otra persona que no aparece? Jacqueline Montesinos. Pero si Miriam tú no apareces... y Jacqueline. ¿Y por qué no aparecieron en la posesión efectiva? Eso Yo es no lo que me aparezco encuentro. porque ahí realmente no sé qué pasó, quién estaba más, porque mi papá, él me reconoció a mí en el año 74. Yo nací en el 60, mira, se medio enredado. Yo nací en el 68 y en el año 74 aparezco yo reconocida por él, diciendo que yo nací en el 66. ¿Y por qué no aparece en la posesión Eso es lo Ya, que- efectiva? ¿por qué no aparezco en la posición efectiva? Deja explicar. Porque en el momento, yo ahí no sé quién de los dos estaba más ebrio, si el finado o el que estaba anotando. No, no fue Me tan así. puso, No creo que tiene que haber sido puso, así, no. en vez de poner raya 5 su número de carnet, puso raya 8. Imposible. Ahí se equivocaron. O si no habría salido en la posesión efectiva. Incluso, No, fíjese no que iba a un día salir. cuando nosotros recién, yo averigüé la dirección donde ellos vivían y fui para allá y conversamos con la mamá nos dijo a nosotros que ellas tenían otro apellido y ella había ido al registro civil de San Bernardo a cambiarle el mismo apellido de No, los mentira. hermanos para que estuvieran todos Ahí sí, iguales. ese sí que es mentira. No, no es mentira, es verdad lo Eso que sí dijo que es ella. mentira, no puede No es ser. verdad. Sí, nosotros tenemos 2 hermanos que no son hijos de él, no es hijo del finado. Sí, señorita, bueno, Pero los otros ella, 4 somos hijos de él. ella no deja a los hermanos acceder. Yo no entiendo por qué. ¿Cómo? Si es Para poder filmar, para Tampoco poder... Porque señorita. está alegando un legítimo derecho que ella dice tener, pues. ¿Cómo Pero no va a es que, entender eso? no sé, O sea, bueno, mire, sí fue hay una así. historia de terror que es común a ambas familias. Tanto a los Marqués, que es el apellido de ustedes, ¿cierto? O los Montesinos, que es la familia de esta señora. Ambos tuvieron a este progenitor que no se hizo responsable, que ejerció violencia y que hizo que vivieran una historia terrible. Eso es lo común entre ustedes. Y a lo mejor sería bueno que tomaran conciencia de eso. Sí, El no, infierno que vivieron ustedes, su padre se le hizo vivir después a otra familia más. El mismo infierno. Aunque usted no lo crea, estos errores en el registro civil sí pueden cometerse.
Y no porque el caballero haya tomado algo, sino porque son seres humanos también. Y todos los seres humanos tenemos la posibilidad de equivocarnos, digitando un número, apretando un botón. Errar es humano. Y esos errores se pueden corregir mediante una gestión administrativa dentro del Servicio de Registro Civil. Si esa situación no está clara y ella cree que tiene un derecho y cree que puede corregir esa situación para que aparezcan en la posesión efectiva, me parece evidente que no tenga ganas de que el hermano que sí aparece, o los hermanos que sí aparecen, firmen para que ustedes se repartan y la dejen a ella y a la otra hermana fuera. O sea, parece obvio, ¿no? Si alguien se quiere repartir algo de lo que yo tengo derecho, pero no lo he podido probar porque hay un error, que no lo vendan, ojalá, para que no me dejen fuera, para que a mí también me toque mi parte. Claro. Todo el mundo pero haría lo aquí mismo. Nosotros no, yo de parte mía no he dicho, no he negado nada. Son mis hermanos los que no quieren dar la firma. No, hasta que nosotros no están así. aclaramos el tema. No están Puede así. ser, ojalá, más bonito aún, porque los hermanos están solidarizando en el Sí, fondo con dos ellos hermanas son que los están que no quedando quieren dar fuera. la firma. porque Señorita, ellos- cuando ellos nosotros están- fuimos, que mi hermana me llevó, que yo solamente he ido una sola vez, uno de los hermanos que salía ahí en la posesión efectiva me dijo que sí, que él estaba dispuesto a firmar. Y ella misma le dijo, ¿y cómo voy a firmar tú? Si quiere, Pero ese es un asunto personal de ellos. sí. Pero ese... Nadie obliga a otro a menos que le ponga una pistola en la cabeza. O sea. Sí. Señorita, pasando otro punto, mire, resulta que la casa está tan bajo precio, está en una parte tan rural, que no vale la pena pelear por tan poca cosa, señorita. Incluso mi mamá le dijo, si llegamos a vender la casa, Entonces, los vamos a repartir en todas Ya, partes ¿Y iguales. qué pasaría entonces si yo le propongo que usted renuncie a su parte y la reparta entre los dos hermanos que no están en la herencia? Yo renuncio. ¿Y le daría su parte a las dos personas que no están en la posesión efectiva? Que siempre que sean partes iguales. Sí, pues, partes iguales. O sea, Sí, todos señorita. los hijos deberían Porque recibir la misma es porción. tan poco, señorita, y yo quiero que esto se hace más porque mi mamá necesita, ella ya está mayor de edad y necesita una vida más tranquila, más relajada y que viva mejor. en Su madre y su condiciones. padre fueron casados. Sí, Sí. sí, Casados en sociedad conyugal. sí. ¿Cuándo contrajeron matrimonio? Oh, Pero estamos hablando por lo menos unos mucho. 80 años atrás. Sí. ¿O no? Ya. O sea, esta casa se adquirió durante la vigencia del matrimonio con su papá y su mamá. Sí. O sea, la mitad de la casa es De mi ya de mamá. su mamá. Sí. Y de la otra mitad le corresponde como herencia a su mamá y a los supuestamente 9 hijos que tuvo este caballero. ¿Puedo decir algo? ¿Qué cosa? También hay una herencia en Lautaro. Ellos están peleando solamente la La pura casa. La pura casa de ella y ya, y no nos interesa lo demás, y también hay señorita. una herencia en Lautaro que ¿Y esa no fue No indicada en la posesión efectiva? No, No, porque- señorita, porque no tenemos interés en las tierras que él dejó. y hay tierras, hay mucha Solamente tierra. nos interesa No, la casa. No me interesa eso, señorita. Sí, A nosotros porque sí nos no vamos a estar interesa de mi echando mamá. familias que nosotros ni siquiera conocemos en esas Pero tierras. esa es una opción personal. Usted puede renunciar a su derecho a herencia, pero otro heredero quiere reclamarlo. Bueno, Yo eso es cosa de ella también. ya al menos que yo, investiguen. de parte de nosotros nunca recibimos. ¿Y está segura de que esas Sí, tierras hay. están inscritas a nombre de él? Porque No, a no veces... están a nombre de los papás, o sea, de mis abuelos. Todo eso, y mis abuelos ya fallecieron, y ellos son 5 hermanos, y son hectáreas. No tenemos. No. Que a veces uno supone o sabe estas historias porque se van traspasando familias tras familias. Claro. La única forma real de saber si aún están a nombre de esos abuelos es ir al conservador y revisar los títulos. Porque Al cuando han nombre de pasado los- tantos años como en este caso, que debe haber pasado más de un siglo, puede haber alguien que se haya hecho cargo de esas tierras en ese tiempo. Un siglo es mucho tiempo. En todo caso. Señoras, ¿pueden venir las dos? Claro. Sí, señorita. Este es el actual reciencito salido del horno, certificado de nacimiento de la señora Miriam, Ya. emitido por el registro civil de nuestro país, donde aparece nombre de la madre, nombre del padre. Ya. El nombre del padre lo pueden confirmar las dos al leerlo, que es el nombre de su padre. ¿Y de la otra hermana, señorita? Vamos por parte. Ah, disculpe.
¿Vio el nombre de su padre ahí, cierto? Sí. ¿No tiene clarito que es el nombre de su papá? Sí, está bien. El RUT de su papá, según la escritura de compraventa de la propiedad que ustedes me trajeron, es 3.315.797-5. Sí. ¿Sí? El mismo que aparece ahí. Sí. Entonces, ¿quién es legalmente el padre de la señora Miriam? Mi papá. Mi papá. Les presento a su hermana. ¿Me pueden devolver los documentos? ¿Puedo decir algo? ¿Qué cosa? También hay una herencia en Lautaro. Ellos están peleando solamente la La pura casa. La pura casa de casa. Yayay, no nos interesa lo lamentablemente, demás, y también hay señorita. una herencia en Lautaro que ¿Y esa no fue No, indicada en la posesión efectiva? No, No, señorita, porque- porque no tenemos interés en las tierras que él dejó. y hay tierras, hay mucha Solamente tierra. nos interesa No, la casa. No me interesa esa señorita. Sí, A nosotros porque sí no nos vamos a interesa estar de mi echando papá. familias que nosotros ni siquiera conocemos en Sí, esas pero tierras. esa es una opción personal. Usted puede renunciar a su derecho de herencia, pero otro heredero quiere reclamarlo. Bueno, Yo es cosa de ella también. ya al menos que yo, ella tiene- de parte de nosotros nunca recibimos. ¿Y está segura de que esas Sí, tierras hay. están inscritas a nombre de él? Porque No, a no, veces... están a nombre de los papás, o sea, de mis abuelos. Todo eso, y mis abuelos ya fallecieron, y ellos son 5 hermanos, y son hectáreas. No tenemos. No. que a veces uno supone o sabe estas historias porque se van traspasando familias tras familias. Claro. La única forma real de saber si aún están a nombre de esos abuelos es ir al conservador y revisar los títulos. Porque Al cuando han nombre pasado de los- tantos años como en este caso, que debe haber pasado más de un siglo, puede haber alguien que se haya hecho cargo de esas tierras en ese tiempo. Un siglo es mucho tiempo. En todo caso. Señoras, ¿pueden venir las dos? Claro que sí. Este es el actual reciencito salido del horno, certificado de nacimiento de la señora Miriam, Ya. emitido por el registro civil de nuestro país, donde aparece nombre de la madre, nombre del padre. Ya. El nombre del padre lo pueden confirmar las dos al leerlo, que es el nombre de su padre. ¿Y de la otra hermana, señorita? Vamos por parte. Ah, disculpe. ¿Vio el nombre de su padre ahí, cierto? Sí. ¿No tiene clarito que es el nombre de su papá? Sí, está bien. El RUT de su papá, según la escritura de compraventa de la propiedad que ustedes me trajeron, es 3.315.797-5. Sí. Sí, el mismo que aparece ahí. Sí. Entonces, ¿quién es legalmente el padre de la señora Miriam? Mi papá. Mi papá. Les presento a su hermana. Me pueden devolver los documentos. Y el otro certificado es exactamente igual a este. Sí, ya la conocíamos ya, pero... Ya la conocía, ahora la conocía. Sí. Vuelvan a su lugar. Pero es bueno. Gracias, señorita. Y mi hermana, ella, no me acuerdo, el 72, 73 nació, no me acuerdo bien la fecha. Cuando se separaron, mi hermana nació, toda la cuestión, ellos se separaron con el tiempo. Todavía me acuerdo que ella estaba en coche cuando pasó todo esto. Y mi mami la vino a reconocer 10 años después que mi hermana nació. Y mi mamá le puso el apellido de él. Pero él no la reconoció. No la reconoció a él, pero sí tiene el apellido. El apellido no basta para Claro. ser hijo legítimo, o sea, o hijo legalmente de su papá. Su papá, en la posesión efectiva de su papá, deben aparecer 8 hijos. Su hermana, Isabel creo que es, no, Miriam, Jacqueline, Jacqueline. no va a aparecer porque nunca fue reconocida por él. Es necesario que ustedes hagan la ampliación de la posesión efectiva Ya, sí. Ya. para incluir a esta nueva hermana. Muy bien. La ampliación la puede hacer cualquiera de los 3 o cualquiera de los 8 hermanos. La señora Jacqueline queda a criterio de ustedes. Si quieren, voluntariamente le pueden dar una porción. Si quieren, pueden regirse por estrictamente lo legal. Y ella no tiene, lamentablemente, derecho a esta herencia porque no fue reconocida por el padre, porque él nunca acudió al registro civil a reconocerla como hija. Ya. Y si ella quisiera o la herencia fuera más cuantiosa, por ejemplo, si los terrenos en el sur tuvieran un valor considerable, ella puede interponer una acción de reconocimiento póstumo. Y con esto se manda a hacer un examen de ADN. Si es necesario, se exhuma el cadáver de don Manuel
para hacer una comparación del ADN y determinar si es o no hija biológica de él. Como ella no tiene una paternidad determinada, si es hija biológica de él, a través de la comprobación científica, se ordena al registro civil incluirla también en esta posesión efectiva. Es un trámite bastante largo, caro y un poquito complicado también, porque sumar a un cadáver no es una cosa que muchos quieren hacer. Así están las cosas. Entonces, la situación hoy día es, tenemos, 1, don Manuel, que efectivamente tuvo 9 y no 5 hijos, y que se enteraron ustedes al minuto de tramitar la posesión efectiva. Sí. Cosa que debo ser honesta, que es bastante habitual en nuestro país, sobre todo en generaciones tan adultas. Es bastante habitual que el día del funeral o el día de tramitar la posesión efectiva aparezcan los hijos reales que tienen algunos caballeros. La posesión efectiva debe modificarse y incluir a los hijos que aparecen reconocidos por él. Debe hacerse ahora. Puede hacerse en el futuro si la hija Jacqueline, volver a hacerse, si la hija Jacqueline hace el procedimiento para que la reconozcan. Para disponer de este bien común o de los otros bienes comunes, deben estar de acuerdo todos los herederos o ir al juicio de partición. No pueden obligar a los herederos, ni aunque lo intenten, no lo van a lograr. Si usted quiere incluir los terrenos que están en el sur, le sugiero que vaya al conservador de bienes raíces, revise esos títulos y con esos títulos, con la copia de la inscripción, usted solicita la ampliación de la posesión efectiva para incluir también en la posesión esos terrenos. Y esto va a beneficiar a todos los herederos, a los 9 o los 8 que están reconocidos. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo, ellos quieren vender la casa en 11 millones. Mi hermano Juan Montesino, fue allá y a conocer la casa. Y la casa no está evaluada en 11 millones. ¿Cómo lo sabe? Porque él lo vio el ¿Y él es tasador? No. Entonces no tiene idea. Pero cuando uno quiere saber el valor real de una cosa, tiene que preguntarle a un experto. Y esos son los tasadores. Ellos son los que pueden determinar cuánto cuesta una casa. Porque uno al ojo puede considerar que cuesta miles de millones o considerar que cuesta 2 pesos. Claro. Eso es muy personal. Señoras, espero que les haya servido la información y con esto cerramos la sesión. Muchas gracias, señorita. Me gustó cuando dijeron, ahí está su hermana. Las dejé con la boca abierta porque ya tenía yo avanzado el trámite. Lo único que esperaba más de parte de mi hermana, que no tenga padre. Entonces, aparte como que, chica,